La remoción del jefe de ICE, Gregory Bovino, quien lo vemos aquí en pantalla, un alto funcionario de la patrulla fronteriza que lideraba las operaciones de inmigración en Minneapolis. Lo han removido, lo han jubilado de hecho. Y esto ocurre en el marco de una operación muy agresiva de aplicación de leyes migratorias impulsadas por la administración del presidente Trump en el 2026. Pero resulta que este hombre ha estado envuelto en muchos escándalos, a lo cual se suma los asesinatos y las muertes que han ocurrido en los últimos días. Bovino no es exactamente el jefe de ICE en un sentido estricto, sino que es un comandante del Border Patrol que fue asignado a las operaciones de ICE en ciudades como Minneapolis, pero su salida ha sido destacada como un cambio realmente significativo y al parecer tal vez un cambio de política dentro de las operaciones de la misma administración del presidente Trump. La decisión de removerlo se anunció el 27 de enero y se esperaba que abandonara la ciudad ese mismo martes junto con muchos de sus agentes. Ahora, esta situación que vemos aquí no es una situación aislada, es parte de un conjunto de tensiones que incluyen tiroteos mortales, protestas públicas, críticas bipartidistas, luchas internas en el gobierno federal y también problemas judiciales por el incumplimiento de órdenes de deportación. Por eso, a continuación vamos a explicar en profundidad los antecedentes, los eventos claves, las razones de esta remoción, las implicaciones que va a tener. Pero vayamos un poco con los antecedentes de toda esta situación, que es realmente lo que ha estado ocurriendo. El inicio de la operación fue en diciembre del año 2025, del año pasado. Recordemos que se descubre un fraude gigantesco llevado a cabo por inmigrantes ilegales somalíes. Es ahí cuando la administración Trump lanzó una campaña masiva de deportaciones y arrestos enfocados en esta comunidad, convictos por fraude en programas de bienestar en Minnesota, donde se robaron miles de millones de dólares. ¿Por qué Minnesota? Porque Minnesota, curiosamente, alberga la comunidad somalí más grande de los Estados Unidos. Hay en este momento alrededor de 3.000 agentes federales desplegados en una operación para arrestar a todos estos estafadores, que obviamente fueron protegidos por el Partido Demócrata, como lo vimos en un video que hice al respecto, y donde estos personajes desviaban fondos para apoyar a grupos terroristas, como vemos aquí en las imágenes. Entonces ahí, cuando se decide que vaya este hombre, Bovino tiene prácticamente 30 años de experiencia en la patrulla fronteriza. Él fue el jefe de una sección de California. Luego de California lo reasignan para liderar estas acciones especiales en múltiples ciudades demócratas, incluyendo Minneapolis. También estuvo en Los Ángeles, estuvo en Chicago, en varias otras ciudades. Pero básicamente sus tácticas han sido muy criticadas, porque incluían redadas en estacionamientos, rompiendo ventanas de vehículos, desplegando básicamente toda una serie de agentes totalmente enmascarados, pero él mostrándose, generando mucho contenido también para las redes sociales, lo cual obviamente generaba muchas visualizaciones y mucha controversia. Era un personaje que le gustaba ciertamente la controversia y donde también se mostraba muchas veces excesivamente agresivo en algunas situaciones. Bueno, ¿cuál es el contexto político de todo esto? Bueno, Trump en su segundo mandato ha intensificado la aplicación de las políticas migratorias con figuras como veamos ahí en pantalla, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el zar de la frontera, como se llama, Tom Homan, que han estado muy involucrados en todas estas operaciones. Pero sin embargo, han habido luchas de poder internas muy grandes al parecer. Se dice que tanto Noam como Homan compiten por influencia. Y aquí entra de lleno la figura de este hombre, Bovino. Básicamente estaba alineado con enfoques muy duros
que causaron consternación incluso dentro del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos, no tenemos que ver las operaciones de ICE como algo uniforme, como algo unívoco, como algo en lo cual el 100% de la administración de Trump está totalmente de acuerdo y conforme. No, está la línea dura de Kristi Noem, está la línea de ir por la legalidad, pero tomando todas las precauciones de Tom Homan, que sí, que también quiere obviamente deportar personas, pero Tom Homan iba especialmente por los criminales. Es ahí cuando entra Bovino, porque Bovino básicamente se alinea con un enfoque muy duro que termina causando mucha consternación y donde se da toda una serie de operaciones en Minnesota que incluso han afectado la vida diaria de residentes, que han generado miedo, que han generado disrupciones en el trabajo, en la comunidad, porque también esto hay que decirlo, es ahí cuando las ONGs de izquierda de Soros aprovechan entonces para causar el caos social, porque básicamente quieren tener una revolución. Y cuando comienza a explotar todo, que es algo que lo vimos en este canal también, cuando el 7 de enero de 2026 una ciudadana de los Estados Unidos, Renee Good, fue baleada y muerta por un agente de ICE durante una confrontación relacionada con una operación. Recordemos que estaban bloqueando el tráfico de ICE por varias cuadras. En un momento ella intenta escapar. Ahí vemos cómo acelera. Obviamente ya para ese entonces le habían disparado. Y esto marcó el inicio de una ola de críticas muy, pero muy grandes. Esto termina empeorando estos mismos días. El sábado 24 de enero, Alex Pretty, un enfermero estadounidense de 27 años, él trabajaba para el departamento de los veteranos, en el hospital de los veteranos, pero era un activista que era bastante violento, como vamos a ver en algunos videos, y básicamente fue baleado múltiples veces por agentes federales mientras filmaba una confrontación. ¿Cuál es el tema? Que él estaba filmando la confrontación, él no estaba, tenía un arma, pero en Estados Unidos, en ese estado, está permitido llevar un arma en la funda. A él le quitan el arma de esta funda y se ve como este agente de acá se va con el arma de él y le dispara inmediatamente 11 veces, ¿no? Vamos a ver aquí en cámara lenta, hay un agente de ICE, que es este que está acá, que básicamente le saca el arma, se la saca y dice arma, indicando que se la sacó, y parece que hubo una confusión o no sé qué hubo, pero le comenzaron a disparar inmediatamente y es ahí cuando lamentablemente, bueno, muere en este incidente este activista. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en ese momento afirmó que estos agentes actuaron en defensa propia, alegaron que Pretty se resistió a desarmarse, que portaba una pistola, pero bueno, ha surgido una serie de controversias y contraargumentos muy grandes, muy fuertes, porque la familia de la víctima, los testigos, el análisis de videos, por ejemplo, y la evidencia pública, básicamente indican que este hombre en ningún momento sí bloqueó y se lo podría haber arrestado ciertamente por bloquear, pero en ningún momento a él se lo vio portando un arma, no se vio ninguna pistola, estaba en todo tiempo y en todo lugar portando su celular. Y a ver, en este canal nosotros tenemos que regirnos por la evidencia de las cosas, por la objetividad. No somos la derecha diario que miente para tratar de ganar dinero porque les pagan para eso. No, aquí nosotros estamos para comunicar la verdad de las cosas. Y obviamente que aquí surge un problema muy grande porque este señor Bovino exacerbó la controversia al declarar en una entrevista con CNN y luego en esta conferencia de prensa que vimos aquí que Pretty había planeado masacrar a los agentes de ICE, lo cual era totalmente mentira, ¿no? Una afirmación no respaldada por pruebas que contradecía la narrativa oficial. Y aquí viene lo interesante, esto parece que rebalsó la gota del vaso y Trump dijo no podemos tener a la persona así. Esta es una orden que vino de Trump, ¿no? Entonces, por más que Kristi Noem lo quiso defender, que llamó a Pretty un terrorista doméstico, la Casa Blanca se terminó distanciando de toda esta situación y eso realmente es muy importante entenderlo. Es interesante también, esto es una publicación que hice yo el día de hoy porque apenas salió revelado este video. Resulta que hace 11 años, han sido 11 días, perdón, hubieron unas protestas
Y hay gente que se puso a revisar videos y lo encontraron a Preti hace 11 días ya, venía haciendo problemas. 11 días antes de que lo asesinaran, perdón. Ahí lo tendrían que haber detenido y darle 3 años de cárcel y se solucionaba todo. Ahí lo vemos a Preti insultando a un vehículo de ICE. Y en un momento comienza a golpear el vehículo, lo rompe. Eso es un delito grave en Estados Unidos, no puedes hacer eso. Ya hay un primer enfrentamiento, lo detienen, lo mandan al piso. Bueno, ese es el tema, ese es el problema, que a este hombre lo tendrían que haber detenido inmediatamente y tendría que haber ido a la cárcel, pero aquí hay un problema, es que las autoridades del estado y de esa ciudad no están ayudando para absolutamente nada, y eso es un problema muy grande, ¿no? Eso es un problema muy serio. Entonces, estos incidentes obviamente que provocaron protestas masivas, con muchísimas personas incluso protestando fuera de donde dormía Preti todas las noches en el hotel, pidiendo que sea expulsado, pidiendo su resignación, exigiendo su salida. Ahora, hay muchas razones obviamente para la remoción de este hombre, hay muchas razones por las cuales se ha decidido que él se vaya. Remueven a Gregory Bovino como comandante general de la patrulla fronteriza tras operativo en Minneapolis. ¿Por qué lo hicieron? A ver, tenemos que ser sinceros. Dentro de la Casa Blanca hay mucha frustración con respecto a la manera como se hizo esto. De hecho, se dice que Trump pasó horas. Trump se informa por las noticias. Él ve mucho las noticias, porque obviamente es esa generación, tiene casi 80 años, ¿no? Nuestra generación no ve televisión, pero Trump sí. Y Trump pasó horas mirando televisión, mirando las noticias, viendo qué decían los periodistas, y se enojó mucho. Hay datos interesantes de que Trump se enojó mucho con la gestión tanto de Bovino como de Kristi Noem. No está para nada conforme con ellos. Esto es importante saberlo para quienes digan Trump está detrás de esto. No, Trump está muy enojado con Bovino y por eso lo han jubilado. A Bovino lo han jubilado. Ah, Pablo, pero eso no sale en ninguna noticias. Bueno, esperen que en 3-4 días se va a anunciar que lo jubilaron. De hecho, el gobierno de Estados Unidos le ha suspendido el acceso a este señor de sus redes sociales. Le han bloqueado. El gobierno federal ha intervenido el celular. Este señor no puede entrar a sus redes sociales. Se les han bloqueado. Hablaron con YouTube, hablaron con Facebook, con Instagram, con TikTok. ¿Por qué? Porque él publicaba videos muy provocadores y se ponía a pelear con la gente. En algunos casos se puso a pelear con legisladores, con congresistas, con senadores. Entonces, la versión oficial es que ha sido una decisión mutua, que mutuamente decidieron es mejor que me vaya, pero fuentes de la Casa Blanca indican que fue impulsada por el mismo Trump para calmar las tensiones y desviar críticas, porque Trump se estaba ganando toda una serie de críticas innecesarias cuando él no tenía nada que ver con la actitud matona de este señor. Entonces, ¿qué pasa? Bovino regresa a California, es de California, y lo van a retirar. Y no solamente él, sino que parece que varios agentes que han estado involucrados en eventos violentos se van realmente de esta ciudad, realmente, porque obviamente que esto no le hace muy bien, para nada bien, al gobierno de Trump. Bueno, posible salida del general de la patrulla fronteriza, dice CNN. Bueno, no estamos hablando de un general, pero han habido críticas bipartidistas. Esto es interesante también, no solamente los demócratas, también republicanos, ¿no? Republicanos como el senador Ted Cruz, como John Curtis, por ejemplo, demócratas junto al gobernador Tim Walz, junto al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, todos exigieron investigaciones independientes, transparentes, porque hay cosas que son indefendibles. Es indefendible, al hombre le sacaron un arma y le empezaron a disparar 11 veces. No, porque era zurdo, entonces se justifica, dice el vendehumo de Negre en la derecha diario. No, señores, como lo dijo Miklos, hay criterios morales que siempre tienen que estar presentes al momento de analizar una situación. No es una cuestión que es de derecha, héroe, es de izquierda, hay que matarlo. No, señores, es un simio, piensa así. Una persona que le ha encastrado el cerebro piensa así. La ética y la moral está por encima de todas las ideologías y partidismos. Es interesante que Walz tuvo una reunión telefónica
con el mismísimo Trump. Trump dijo que, como siempre, ¿no?, halagándolo, es un tipazo, Tim Walz, llegamos a un acuerdo con el gobernador de Minnesota, y básicamente Trump accedió a reducir el número de agentes, pero a cambio de que el estado de Minnesota entregue a todos los criminales que se encuentran en las cárceles estatales y en los condados, en las cárceles municipales. Ahí también llegaron a un acuerdo de que este Bovino se debía ir. Trump dijo que sí. Incluso un candidato republicano gobernador dentro de Minnesota se bajó, porque van a tener una elección pronto. Gobernador se bajó de la carrera y dijo que toda esta operación y esta señora han sido un desastre. Interesante, los mismos republicanos, ¿no?, diciendo que es un desastre. Y es ahí cuando Trump dijo, se acabó. Habló con Tom Homan. Y aquí hay un dato interesante también. El 23 de enero a mí me invitaron a participar, una seguidora del canal que trabaja para Catholics for Catholics, me invitó a participar de una ceremonia en Washington para honrar a católicos en la vida pública, y se le iba a dar el premio al testimonio de católico en la vida pública a Tom Homan, el jefe del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, quien está a cargo, ¿no?, de todas las operaciones. Y resulta que Tom Homan iba a ir a recibir su medalla y no pudo venir. No pudo venir por culpa de toda esta situación. ¿Por qué? Porque Trump, a último momento, esto es un dato bastante interesante, a último momento Trump dijo, señor Thomas, usted tiene que ir a Minnesota porque esto es un desastre. Lo envía a Minneapolis, y es ahí cuando él básicamente termina manejando las operaciones de ICE, respondiendo directamente a Trump. Esto es muy interesante. Esto obviamente que es un desaire para Kristi Noem, porque la están dejando totalmente de lado. De repente Kristi Noem, quien es la secretaria del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, ya están pidiendo que renuncie. La van a renunciar, parece. Según la Casa Blanca, ella todavía mantiene la confianza de Trump, pero obviamente que la han dejado totalmente de lado. Ahora, hay otro tema también que no tiene que ver directamente con ICE, sino con una orden judicial. Hay una orden de comparecencia y hay una amenaza de desacato contra agentes de ICE. De hecho, un juez federal de Minnesota, Patrick Shields, ordenó el 26 de enero que el director interino de ICE, Todd Lyons, comparezca personalmente en una corte federal el 30 de enero, y básicamente le ha dicho que si representantes de ICE no vienen a esta sesión judicial, los van a declarar en desacato y los pueden arrestar. Entonces este es un tema realmente preocupante, porque básicamente los jueces federales están describiendo toda la actitud, ¿no es cierto?, de personajes como Greg Bovino y como muchos agentes de ICE como un desafío repetido, desafiando las leyes, creen que están por encima de todo, con una conducta sin precedentes del ICE, que están ignorando órdenes judiciales de jueces durante las operaciones en el estado, algo que obviamente no se puede hacer. Un juez está por encima, ¿no es cierto? Y el caso específico por el cual un juez federal está pidiendo que ICE vaya a comparecer a una corte federal involucra la liberación de un hombre cuya detención llevó a este orden porque hubieron fallos en el cumplimiento judicial. Entonces, hay tensiones muy grandes entre el gobierno federal, entre las autoridades estatales, entre el sistema de justicia, lo cual contribuye al clima que precipitó la expulsión básicamente de este señor. Ahora, ¿qué irá a ocurrir después de toda esta situación? ¿Qué es realmente lo que se va a dar? Y es lo difícil ciertamente de poder predecir con claridad. Pero yo creo que para la política inmigratoria este episodio subraya muchos desafíos en la ejecución de deportaciones masivas. Es muy complicado realmente hacer eso. Hay muchas contradicciones en narrativas oficiales. Hay muchos reclamos o reportes que no son verificados sobre situaciones que tal vez no han sido tan así. Hay una crisis de credibilidad también. Obviamente que
pasquines como la derecha a diario, en vez de ayudar, están embarrando mucho a Trump porque generan toda una crisis de credibilidad, porque la gente que no sabe ve eso y piensa que son a un medio de derecha y están mintiendo, y eso ha generado una crisis de credibilidad. Por eso Trump estaba también muy molesto con todos estos periodistas que básicamente exageran y mienten, y obviamente que la gente termina desconfiando en Trump, no en la derecha a diario, por ejemplo, no en pasquines que simplemente buscan generar monetización a cambio de mentir y no se dan cuenta que están arruinando un gobierno. Curiosamente, ¿no? Son muy importantes. Si Trump se entera, por ejemplo, que la derecha a diario está básicamente generando una crisis de credibilidad de su gobierno, yo les aseguro que lo sacan a patadas ahí nomás de la Casa Blanca. Pero bueno, yo creo que esto va a llevar a tener un tono mucho más moderado, como sugiere obviamente el envío de Tom Homan. Yo creo que van a haber reducciones de agentes. Yo creo que van a seguir las redadas, ciertamente que sí, pero van a ir enfocadas realmente en personas criminales, no en cualquier persona que parezca hispano y lo van a detener, ¿no? En Pensilvania ya se están preparando para operaciones similares, ya están surgiendo fricciones tanto federales como locales y que van creciendo, pero ciertamente que la salida de este señor Bovino se ve como un intento de estabilizar la situación ante la presión de relaciones públicas muy negativas, con resignaciones, que es lo que están pidiendo de Kristi Noem, por ejemplo, e incluso el mismo Stephen Miller. Ahora, personas muy críticas de Minnesota están pidiendo el fin total de la operación, que se vaya ICE, que se acaben las deportaciones. No creo que vaya a ocurrir eso, no tampoco tiene que ocurrir eso. Yo creo que los somalíes estafadores hay que deportarlos a todos, a los hispanos que han cometido crímenes muy grandes, que han abusado, que han matado, hay que deportarlos a todos. Y ciertamente que la base de Trump también le pide que deporte a la gente que hay que deportar, porque como ya el mismo Trump lo había dicho en su campaña, es necesario para la seguridad nacional. Y eso es lo que lo tenemos que entender, ciertamente. Entonces, esto podría afectar, yo creo, la percepción pública de la administración de Trump, podría generar llamadas a mayores responsabilidades con las cosas que se habían prometido, pero ciertamente que la remoción de este señor es una respuesta a una combinación de errores operativos muy grandes que han llevado a cuestiones fatales, a las críticas del público, a presiones internas, al enojo de Trump y también yo creo a posibles ajustes, me parece a mí, en la agenda migratoria de Trump, que comenzó o se fue intensificando y terminó siendo muy agresiva. Realmente hay que cambiar la táctica. Lo habíamos dicho en este canal. Algunos me decían: Pablo, estás defendiendo a los izquierdistas. No, no estoy defendiendo a ningún izquierdista. Miren, Trump no ve este canal, pero curiosamente está totalmente de acuerdo con todo lo que yo dije, porque ahora está cambiando el tono y está mandando a Tom Homan, de hecho, para hacer lo que en este canal habíamos dicho que se tenía que hacer. Entonces, esta situación está evolucionando muy rápidamente. Vamos a ver qué pasa realmente. Hay investigaciones pendientes, hay posibles reducciones a la presencia federal. Incluso yo creo que no sería de extrañar que, si bien estos agentes de ICE tienen un nivel de protección mucho más grande que una persona común y corriente, que un policía, por ejemplo, un militar estatal, ciertamente que podrían verse algún tipo de cargos, incluso de condenas ante una situación realmente muy complicada, muy difícil. Y esperemos que esto realmente se solucione y que Tom Homan un poco ponga paños fríos a esta situación. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por ver este video, donde siempre te vamos a explicar estas situaciones de una manera honesta, de una manera objetiva, no ideológica, no partidaria. Así que te invito a suscribirte, a seguir este canal, a darle me gusta, a compartir, y déjame tus comentarios a ver qué piensas, si estás de acuerdo, si no, si crees que hay algo que debería ser matizado. Me gusta mucho leerlos porque así también uno aprende. Muchas gracias y nos vemos la próxima.